Precioso Espíritu Santo, que cuando la boca de tu siervo sea abierta, Señor, esta palabra, Señor, corre por las calles de Nueva York. Corre por las calles, Señor, de este lugar, de este sector, Padre Santo. Y que cuando, Señor, allí en el internet, en Facebook, vean la palabra, escuchen la palabra, Señor. Esta palabra corre, Señor, y hace lo que tiene que hacer. Y corre como ríos de agua de vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, y amén. Habla llena de Biblia. Gloria a Dios. ¿Se ve bien? No lo ha puesto todavía. Buenas noches a todos. Dios me los bendiga. Pueden sentarse tranquilos, en paz, a escuchar la palabra. Y reciban un saludo allá a todos los que me van a ver a través de las redes sociales. Estoy un poquito agripado, posible que me aficio. Pero para la gloria de Dios, hoy estamos pues tratando de predicar su palabra para darle de comer al hambriento. Entonces yo quiero que leamos la Biblia en el libro del Éxodo, en el capítulo 33, en el versículo del 12 al 15. Quiero que estén todos sentados. Amén. Y dice la Biblia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál era? Éxodo capítulo 33, versículo del 12 al 15. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Diga, mi presencia, diga, tu presencia irá conmigo y me dará descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de acá. Gracias por tu palabra, Señor, bendícela. Que esta palabra, Señor, fluya como río de agua viva, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, yo estaba pensando dar una palabra pues como algo pasajero, pero el Señor me dijo lo contrario, ¿no? Entonces yo voy a hacer caso a lo que Dios me dice, a predicar una palabra como corresponde. Amén. Entonces, aquí vemos la historia del pueblo de Israel. Aquí vemos a un Moisés que Dios le está diciendo que saque a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Estamos viendo que Israel estaba esclavizado en Egipto, estaba por más de 500 años o más de 400 años esclavizado por los egipcios, y Dios quería liberarlo de la esclavitud. Dios quería liberarlo de sus angustiadores, pero también Dios lo alimentó con comida divina en el desierto. Ya sabemos la historia, ¿no? Amén. Que Dios alimentó a su pueblo en el desierto. Sin embargo, Moisés le dice: si tu presencia no va conmigo, yo no iré. Aleluya. Esa es una expresión como de desconfianza. Es una expresión en la cual nosotros muchas veces caemos en ella. Y le decimos: Señor, si tú no vas conmigo, yo no iré. Pero ¿qué le dijo Jesús a sus discípulos? Yo estaré con vosotros hasta el fin. Amén. Dijo, todos los días. Hasta el fin. O sea que nosotros tenemos en nuestras vidas muchas veces momentos de incredulidad, así nos hable Dios. Dios hay veces que nos habla, pero nosotros tenemos momentos de incredulidad. ¿Por qué? Pero también Moisés tenía una justificación. ¿Por qué Moisés le dijo al Señor: si tu presencia no va conmigo, yo no voy?
De pronto Moisés era un hombre de fe, Dios le había hablado, ya conocía, como nos ha pasado a muchos, que Dios nos habla, ya conocía lo que era la presencia de Dios. Pero también Moisés conocía la rebeldía del pueblo de Israel. Él sabía los rebeldes que eran. Él sabía que nosotros en todo momento, en una parte de nuestro ser, tenemos una parte rebelde, tenemos la parte del pecado. La parte rebelde de nosotros, como decía el apóstol Pablo, ese pecado que mora en mí. Esa es la parte rebelde. Pero Moisés sabía eso. Entonces, ¿para qué quería Moisés la presencia de Dios? Yo quisiera leer en Isaías capítulo 6. En Isaías capítulo 6 y versículo 1. Y mire por qué. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, es una visión que vio el profeta Isaías. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, porque no podían con la gloria de Dios. Y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena ¿de qué? De su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces, ¿para qué quería Moisés la presencia de Dios? Según el libro de Isaías en el capítulo 1, la presencia de Dios en nuestras vidas es como una cobija. Es como un envolvimiento de Dios. Es tener la gloria de Dios, es tener la gracia de Dios en nuestras vidas. Por eso el profeta Isaías lo dijo. Dijo que él estaba en un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Ahora, ¿qué somos nosotros? Somos el templo de Dios. Somos el templo del Espíritu Santo. Por eso necesitamos estar cobijados con su presencia, con sus faldas, como la visión que vio el profeta Isaías. Entonces, la presencia de Dios es como una cobija. Pero la presencia de Dios es algo que Dios nos da para arroparnos, para protegernos. Porque donde quiera que haya una persona cobijada con la presencia de Dios, el diablo no la puede tocar. Así es. Cuando usted y yo estamos llenos de la presencia de Dios, cuando tenemos la gracia de Dios, ningún habichucho, ningún maligno nos puede ni tocar, es más, no nos puede ni ver. Porque la presencia de Dios no la pueden ver ni siquiera los ángeles. Mire que el profeta Isaías dice que los serafines tenían 6 alas, no tenían 2. Tenían 6 alas. Con uno tapaban su rostro, con los otros tapaban los pies y con los otros volaban. Eran como si no pudiesen, no eran capaces de mirarle el rostro de Dios. Amén. Eso le pasaba a los ángeles. A nosotros no nos pasa eso. Nosotros sí podemos ver el rostro de Dios. Nosotros tenemos el privilegio que ni los profetas ni los ángeles tuvieron aún en la parte espiritual, de ver la presencia de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros podemos ver la presencia de Dios a través de Jesucristo. Amén. Cuando vimos a Jesucristo, cuando los discípulos vieron a Jesucristo, estaban viendo literal la presencia de Dios. ¿Qué le dijo el discípulo incrédulo?
a Jesús: muéstranos al Padre. ¿Y qué le dijo él? ¿Cuánto hace que estoy con vosotros y no me habéis podido ver? O sea que cuando vemos a Jesucristo, vemos la presencia de Dios. Amén. Estos grandes hombres, Isaías y los profetas, aún los ángeles, no tuvieron el privilegio que nosotros tenemos de ver la presencia de Dios a través de Jesucristo. Entonces, ¿para qué es la presencia de Dios? La presencia de Dios es el vestido de la iglesia. La iglesia se arropa, la iglesia se protege con la presencia de Dios. ¿Y cuál es el vestido de la iglesia? El primer vestido de la iglesia es el vestido de la santidad. Cuando usted tiene la presencia de Dios, usted está cobijado. Cuando usted es santo, es apartado para Dios, usted delante de la presencia de Dios, usted puede ver su rostro. Amén. Moisés se le dijo que él no podía ver el rostro de Dios. Pero a nosotros no se nos dijo eso, a nosotros se nos mostró el rostro de Dios a través de Jesucristo. Entonces, el vestido de la iglesia, el primero es el vestido de santidad, el segundo vestido de la iglesia es el vestido del amor. Amén. Si no hay amor, no hay presencia de Dios. Así es, Señor. El amor todo lo puede. El amor hace que Dios cambie los designios de la humanidad. El amor hace que Dios salve naciones. El amor hace que Dios destruya naciones por amor a otros. Amén, así es. ¿Cuántas naciones han sido vencidas por el amor que Dios le tiene a Israel? Israel siempre va a salir protegido, va a salir victorioso porque Israel es el pueblo de Dios. Hoy en día andan hablando de que viene una tercera guerra mundial. Hoy en día vienen hablando algunos politólogos que hablan de apocalipsis, porque aprovechan las circunstancias para buscar adeptos y para hacerlas de importantes, hablar de cosas. Hermano, todavía no vamos a ver una tercera guerra mundial. Vamos a hablar de guerras y de rumores de guerra según lo que dice la palabra en Mateo 24, porque estamos en los tiempos del fin o antes del fin. Pero todavía no es el gran holocausto, que es una tercera guerra mundial. Ahorita estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahora no podemos hablar de que el mundo se va a acabar. Porque para que el mundo se acabe, dicen los que hacen cálculos, que si todas las naciones empiezan a usar las bombas nucleares, se va a morir más o menos un trillón de habitantes sobre la tierra. Pero para que eso suceda tiene que ser una cosa apocalíptica. O sea, eso ya no nos toca a nosotros. Por eso usted y yo tenemos que estar preparados, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Amén, amén. Ahora no podemos estar pensando en propiedades ni tener grandes fortunas. ¿De qué nos sirve si no tenemos a Cristo en nuestro corazón? ¿De qué nos sirve a nosotros tener dinero, tener propiedades, si Cristo no nos puede recoger el día que Él venga por su iglesia? Por eso uno de los vestidos de la iglesia es el vestido del amor. Y solo nos vestimos de amor cuando tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. El otro vestido que se le da o que tiene la iglesia es el vestido de la humildad. Si no hay humildad, no tenemos el carácter de Cristo. Porque Él dijo: sed mansos y humildes, como soy que yo. Amén. Entonces, uno de los vestidos de la iglesia es el vestido de la humildad. Otro vestido que debe de tener la iglesia del Señor para poder tener la gloria de Dios es el vestido de la misericordia. Si nosotros como iglesia del Señor no tenemos misericordia, entonces no tenemos el vestido de la gloria de Dios. Así es, Señor.
La misericordia hace que nosotros oremos por otros. Amén. La misericordia hace que hagamos buenas obras, que regalemos vestidos, que regalemos comida. La misericordia hace que perdonemos a otros. Amén. Puede que usted y yo seamos personas diferentes, pero lo que hace verdaderamente que seamos cristianos y que tengamos la gloria de Dios es que no nos tengamos rencor. Amén, así es. Podemos ser personas de un carácter diferente, pero si tenemos amor, estamos igualmente unidos delante de Dios. Puede que ni usted me ame ni yo tampoco, pero si amamos a Dios, tenemos el vestido de la misericordia de Gloria al Dios. Señor. Otro vestido de la misericordia de Dios, o el vestido con el cual nos debemos de cubrir, es el vestido de la mansedumbre. El Señor dijo, ser mansos como palomas, pero sed astutos como serpientes. En otras palabras, usted puede ser un buen cristiano, pero no lo hace pendejo. También tenemos nuestro carácter, pero podemos ser mansos. Y cuando uno es manso, evita problemas. Amén. Amén. Entonces, ¿cuál es el otro vestido del poder de Dios? Y es uno que es muy fuerte. Yo lo he repetido mucho en mis mensajes. Está en Efesios 3:20. Yo siempre lo repito en mis mensajes porque esa fue una revelación que Dios me dio y la ha hecho rema en mi vida. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces el vestido del poder de Dios es el que tiene todo cristiano, que es santo, que tiene amor, que tiene humildad, que tiene misericordia, que tiene mansedumbre y sobre todo, que ame a Dios. Cuando Dios está por encima de todas las cosas, usted tiene poder. Así es, Señor. Porque cuando usted cumple con todos estos requisitos, entonces el poder de Dios va a llegar sobre su vida. Y eso lo dice el libro de los Hechos en el capítulo 1 y versículo 8. ¿Qué dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Usted puede ser testigo del poder de Dios en su casa, en su trabajo, en su empresa, en cualquier parte donde usted se encuentre. Va a ser revestido del poder de Dios. Aleluya. Hay los grandes hombres de la Biblia, muchos tenían y estaban revestidos del poder de Dios. Por ejemplo, Adán y Eva estaban revestidos del poder de Dios. Tenían la gracia de Dios. ¿Usted sabe qué es gloria de Dios? La gloria de Dios está definida en dos palabras. Está definida en una palabra griega que significa doxa. Y la gloria de Dios en griego, que viene de la palabra doxa, significa el bien de Dios. O sea que cuando usted tiene el vestido de Dios o está revestido de Dios, usted es una persona que tiene el bien de Dios. Por ejemplo, Jesucristo. Usted veía a Jesucristo andando por callejones, por calles, haciendo milagros. Otra, la gente lo llamaba, lo quería tocar, porque todo el que toca a Jesucristo, todo el que tiene un encuentro personal con Jesucristo, su vida inmediatamente es transformada. Amén. La vida del ciego Bartimeo fue transformada cuando tuvo un encuentro con Jesús. La vida de la mujer samaritana fue transformada cuando tuvo un encuentro con Jesús. Amén, Señor. La vida del endemoniado ganadero fue transformada cuando tuvo un encuentro con Jesús. La vida de Mateo, uno de los apóstoles, fue transformada cuando tuvo un encuentro con Jesús. La vida de un guerrillero fue transformada cuando tuvo un encuentro con Jesús. Con Simón el cananista, o también llamado Simón el celote. La vida de Pablo, de Juan y de muchos siervos de Dios fue transformada
cuando tuvo un encuentro con Jesús, fueron revestidos de la gloria y la vida de Jesús, fueron revestidos del poder de Dios, o sea, fueron revestidos de la doxa de Dios, del bien de Dios. El bien de Dios los arropó. Amén, Señor. Pero también la gloria de Dios es conocida como la Chequina de Jehová en el Antiguo Testamento. Cuando en el desierto el Señor guiaba a los israelitas a través de fuego. Esa era la gloria de Dios. En el día era de una forma y en la noche era de otra. En el día era una nube y en la noche fuego. Por eso el día de Pentecostés, cuando el Señor le dijo, vayan allá al aposento alto y me esperan allá, dice que derramó el Espíritu Santo, el poder de Dios se derramó sobre esas 120 personas. Y dice que empezaron a hablar en nuevas lenguas y empezaron a ser avivados. Cuando nosotros tenemos el poder de Dios, cuando nosotros empezamos a recibir la presencia de Dios, entonces nuestro ministerio, nuestra vida natural empieza a ser cambiada y nosotros empezamos a hablar con denuedo la palabra de Dios. Gloria a Dios. Si usted no habla con denuedo la palabra de Dios, usted tiene que hacerse una radiografía de cómo usted está andando con Dios. Normalmente las personas que no predican la palabra y que son aparentemente llenas del Espíritu Santo, están mal con Dios. No están cobijados con la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios es humildad, es mansedumbre, es querer trabajar para Dios. Amén, amén. Es querer hacer el bien a los demás. Dosa es gloria de Dios. Dosa es hacer el bien de Dios. Jesucristo tenía el bien de Dios en su vida. Y es necesario que nosotros también tengamos la gloria de Dios, que tengamos el bien de Dios para dar a otros. Adán y Eva tenían un vestido, tenían el vestido del poder de Dios. Yo no sé si queramos mirar en el libro de Génesis, en el capítulo 1 y el versículo 28. Y ahí vamos a encontrar que la palabra de Dios dice, y los bendijo Dios. Amén. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando nosotros tenemos la gloria de Dios, cuando nosotros tenemos el poder de Dios, Dios nos da autoridad sobre todo lo creado. Amén, así es. Yo no sé si usted está creyendo esta palabra que le estoy dando. Pero usted debe decir amén cuando Dios le dice, te he dado el poder. Amén, Señor. Aquí dice en el versículo 28, y lo bendijo Dios. Aleluya. Cuando Dios te está bendiciendo, Dios te está dando el poder de Él. Así es. Yo no sé si usted habrá entendido, usted que me está escuchando. Cuando Dios bendijo a Adán y Eva, les dio el poder de Dios. Aleluya. Y cuando Dios te bendijo a través de Jesús, te está dando el poder de Dios en igual forma. Amén. Jesucristo es el segundo Adán, Amén. pero sin pecado. Así es. O sea que el poder de Adán, del poder del segundo Adán es mucho más grande que el poder del primer Adán, porque el primer Adán pecó, el segundo Adán no pecó. Amén. Aleluya. Así es. Yo no sé si usted me está entendiendo, Gloria a Dios. Amén. pero el poder de Jesús es mucho más grande que el poder del primer Adán. El primer Adán era hijo de Dios, pecó. Por eso dice la Biblia, y muchos teólogos no lo han entendido, y muchas personas no han entendido, que el primer Adán es el primogénito, Amén. y el segundo Adán es el menor. Pero el menor vino a ser el mayor por causa del pecado. Así Amén. es, Señor. Gloria al Señor. Jesucristo viene a ser el menor. Por eso si usted encuentra y le hace una exégesis a la Biblia, libro por libro, va a encontrar que la mayoría de hombres que fueron bendecidos por Dios
y llamados al ministerio, todos eran menores. No eran mayores, eran menores. No se les fue permitido que a los primogénitos, que a los mayores se les diera autoridad. Así es. De cierto tiempo para acá. Así es. Jacob no era el primogénito, David. era Esaú. Amén. David no era el primogénito, era el menor de todos. José era el menor De todo. de muchos hermanos. Y así sucesivamente vamos mirando que Dios le entregó la autoridad al menor. Porque se llegó a una conclusión, o he llegado a una conclusión teológica, que los menores, o los que llegamos después de los otros, somos más fieles que los mayores. Así es. Amén, amén. Así de sencillo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces, cuando en el libro de Génesis, versículo 3 y versículo 7, vemos que a Adán se le fue entregado el poder de Dios. Pero ¿por qué causa Adán perdió el poder de Dios? ¿O por qué causa usted y yo podemos perder el poder de Dios? Pues lo perdemos por causa del pecado, por causa de la desobediencia. Mire lo que dice en el versículo 7. En el versículo 6 y 7 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y lo dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces dice el versículo 7, entonces le fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Por qué sabe usted que usted está desnudo? Nosotros sabemos que estamos desnudos y sin presencia de Dios y sin cobija de Dios cuando estamos en pecado. La palabra desnudo tiene un significado de pecado. Porque cuando nosotros estamos vestidos no sentimos vergüenza. Pero cuando estamos desnudos sentimos vergüenza. Usted nunca sale a la calle desnudo, ¿verdad? Usted sale vestido o vestida. Porque si usted sale desnuda, no ha salido todavía a la calle cuando ya siente vergüenza. Porque te van a ver tu cuerpo. Y dice, y conocieron que estaban desnudos. O sea, conocieron que estaban en pecado. Así es. El pecado hace que la gloria de Dios en un individuo o en una generación de individuos se pierda el poder de Dios. Yo no sé si a usted le habrá pasado, a mí me ha pasado, yo le he fallado a Dios, y cuando nosotros le fallamos a Dios, la gloria de Dios se va, la unción se acaba. No, oramos por la gente y no pasa nada. Predicamos, no pasa nada. ¿Sabe por qué? Porque si pecamos, después de haber conocido la verdad de Dios y después de tener el poder de Dios, la unción se va. Como le pasó a Elías, se le secó el arroyo. Aunque a Elías no se le secó el arroyo por causa del pecado, sino porque Dios necesitaba que se moviera de ahí. Estaba muy cómodo. Si no le seca el arroyo, ahí se queda. Eso nos pasa a nosotros. Hay veces que Dios nos tiene un lugar bien cómodo y como no queremos movernos de ahí, entonces se nos seca el arroyo. Empieza a irnos mal, empiezan las circunstancias a cambiar, empieza todo a irse para atrás, porque Dios necesita movernos. A la pastora Amanda se le secó el arroyo por allá en California, ¿no fue? Y le tocó que venirse, porque es que el propósito de Dios era otro. Amén. A Marina se le secó el arroyo en Colombia y se tuvo que venir para acá. Amén. De pronto no era porque, de pronto no, Dios no le proveyera la comida. Era que Dios tenía un propósito con su vida. Amén. Gracias, Señor.
Paulita se la trajo para acá también, se le secó el arroyo en Colombia. ¿Por qué? Porque aquí era donde la quería bendecir. Me secaron el arroyo que Eso fue Dios a través de todos nosotros. Entonces, le secó el arroyo. ¿Por qué? Porque Él tenía cosas mejores. Amén. De pronto no sabemos cómo iba a ser el futuro allá. Aleluya. Ya tendría 2 o 3 hijos, no tendría carrera, no tendría estudio, no tendría nada. ¿Qué sé yo? ¿Qué sabemos? Pero Dios sí sabía. Amén. Y cuando Dios tiene propósito, siempre nos va a caer el arroyo y nos va a mover. Amén. Pero lo más importante es que la gracia de Dios, que el bien de Dios, que la chequina de Dios, Así es. siempre esté con nosotros. Amén, amén. Señor. Porque cuando hay chequina, cuando hay doxa, cuando hay bien de Dios, usted puede ir por donde quiera y Dios siempre te va a bendecir. Amén, Señor. Porque hay santidad, hay humildad. Cuando nosotros aceptamos que Dios nos mueve de un lugar para otro, como hizo con Moisés, cuando nosotros aceptamos eso, Dios se agrada porque Dios quiere movernos para mejores lugares para bendecirnos. A Moisés le dijo, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Muy bien, gracias, Señor. Pero Dios le estaba diciendo, mi presencia irá contigo porque has hallado gracia en mis ojos. El hecho de Dios presentarnos a Jesucristo a nosotros. Hay personas que no han conocido a Jesucristo y se mueren sin Él. El hecho de presentárnoslos a nosotros y darnos el poder de Dios a nosotros, estamos bendecidos. Amén. Somos privilegiados en el reino de los cielos porque Dios, ante tantos billones de habitantes, Amén, Señor. nos ha escogido para llevar su presencia. Aleluya, Señor. Y Dios en el proceso también nos va a sanar. Yo tampoco quería venir por acá. Pero si no me vengo, quién sabe dónde estaría, ya estaría muerto. O quién sabe qué estaría haciendo. Lo más seguro es que he muerto. Uno no sabe los propósitos de Dios. O uno no sabe de qué lo está guardando Dios cuando lo mueve de un lugar para otro. Amén. Yo recuerdo que yo estaba con los niños allá en una habitación, duramos más de un año durmiendo en una misma cama los 3. No nos faltaba sino el perrito y el gato para la foto. Pero le oramos al Señor que nos diera un lugar donde nos sintiéramos bien. Y se demoró larguito, más de un año, pero nos trajo para acá. Y aquí, mal que bien, hemos vivido bien. Amén. Nos trajo para un lugar donde hay paz, tranquilidad. Amén, Señor. Nos trajo para un lugar donde cada uno tenemos un espacio. Ya no dormimos los 3 en una cama. Cada uno duerme en su cama. A mí me tocaba más duro porque me tocaba en la orilla. Cada rato me empujaban. Pero ¿sabe qué nunca nos faltó? La presencia de Dios en nosotros. Amén. Nunca nos faltó con la comida. Amén. Hizo que nos aceptaran a los 3 en una habitación que aquí no lo hacen. Entonces la gloria de Dios siempre ha estado con nosotros. Amén, amén. Gracias, Señor. Pero si pecamos, se nos seca el arroyo. Así es, Señor. O sea, el poder y la autoridad y el vestido por el cual nosotros estamos, entonces se nos va a quitar, y eso equivale a que se nos va a quitar la gracia. Aleluya. Sin gracia no hay bendición. La gloria de Dios es la misma gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es el don inmerecido que nos fue dado. Amén, amén. Y esa gracia se llama Jesucristo. Así es. Cuando nosotros tenemos a Jesucristo, tenemos a Dios. Y cuando nosotros tenemos a Dios, tenemos el poder de Dios. Y cuando tenemos el poder de Dios, somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y cuando somos templo del Espíritu Santo de Dios, somos bendición a las naciones. Así es, así es, así es. Usted no puede ser de bendición para nadie si el poder de Dios no está en usted. Amén. Adán y Eva perdieron el poder de Dios y fueron echados del paraíso. Cuando usted peca, Dios lo echa donde esté. Todo le empieza a salir mal. Saúl tenía un vestido real. El rey Saúl pecó.
¿Y qué le pasó al rey Saúl? Él le desobedeció al Señor. Y Dios le quitó la autoridad que tenía. Y cuando se pierde la autoridad, y cuando se pierde la bendición, la gloria de Dios es quitada de nosotros. Escuche. Sansón tenía el poder de Dios. Luchaba contra los filisteos y mataba a miles. Pero Sansón desobedeció. Y cuando desobedeció, le fue quitado el poder de Dios. Le quitó el don de la fuerza que Dios le había dado. Y sucumbió ante los enemigos. Solo en la misericordia de Dios, cuando se arrepintió, le devolvió la fuerza. Pero le devolvió una fuerza para que muriera con dignidad. Porque tampoco fue que le permitió vivir. Murió los filisteos y él también murió, pero cumplió con lo que Dios quería, acabar con los filisteos. Dicen que Irak tiene descendencia de filisteos, los árabes, por eso. Inclusive Palestina. Palestina son árabes, no son judíos. Irán es lo mismo que Palestina. Pero anteriormente Palestina era judía. Pero la ONU y algunas naciones hicieron que Palestina fuera aparte soberana, pero Palestina eran los judíos. Después vinieron los árabes, se apoderaron de Palestina y se hacen llamar palestinos, pero no siendo judíos. Porque acuérdense que Palestina en los tiempos de Jesús era judía. Palestina antes de ser Palestina era Judea. Y Jesucristo nació en Belén de Judea. Jesucristo era un verdadero palestino. La historia le achacan a los judíos que pobrecitos que van. No, mijo, los palestinos de hoy en día no son los palestinos de antes. Son árabes viviendo en una región que era netamente judía. Usted le pregunta a cualquier judío que sepa y le va a contar esa historia real. Ahorita le van a contar una historia diferente. Pero Palestina era Judea. Simplemente que algunos gobernantes le cambiaron el nombre. Entonces, Sansón tenía el vestido del poder de Dios. Y el pecado apartó la presencia de Dios de él. Si usted quiere leer la historia de Sansón está en 1 Samuel capítulo 16. Sin la presencia de Dios, escuche bien lo que le voy a decir. Sin la presencia de Dios, un divorcio nos puede atormentar. Mire, uno muchas veces se queja de las cosas que pasan. Pero en realidad, los divorcios vienen es porque la gente ya perdió el poder de Dios. Ya no está la presencia de Dios en esas personas. Usted puede llamarse cristiano, decir yo soy esto, aquello, eso es mentira. A nosotros un divorcio nos puede atormentar porque no tenemos la presencia de Dios. Porque estamos fallando en algo. Estamos en pecado. Y hay veces que justificamos el pecado. Hermanos, creemos hasta santos en el momento en que estamos pecando igual. Pero es que la presencia de Dios se ha retirado. Usted sabe que una forma de quitar la presencia de Dios son las iras, los pleitos, las griterías. Dice que el Espíritu Santo de Dios se contrista. Por eso el apóstol Pablo decía, no contristéis al Espíritu Santo. Porque cuando usted contrista al Espíritu Santo, la gloria de Dios empieza a retirarse. La gloria de Dios empieza a alejarse. Pero usted cree que está bien. Y no es así.
Yo lo vine a entender mucho tiempo después. Que cuando uno está en pecado, o cuando uno cree que está bien y no está bien, el doxa de Dios, o sea, el bien de Dios. Lo que pasa es que el bien de Dios, la gloria de Dios, que es una palabra doxa que significa bien de Dios, el bien de Dios trabaja a partir de que usted lo tenga. Pero si usted no tiene el bien de Dios, si usted no tiene la gloria de Dios, si usted no tiene la vida de Cristo en ese momento, la llenura del Espíritu Santo en ese momento, todo te empieza a salir mal. Porque lo que hace que la gente nos ayude, lo que hace que la gente nos bendiga, lo que hace que los trabajos se abran, es la presencia de Dios. Por eso Moisés lo entendió. Si la presencia de Dios no va conmigo, yo no voy. Porque Él es el que abre las puertas. Él es el que ve los enemigos antes que nosotros. Él es el que ve lo que nos va a pasar más adelante. Y por eso Moisés le dijo, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. La presencia de Dios hace que nos den buenos trabajos. Que alguien hable por nosotros, como pasó con la vida de José. Alguien habló por José, lo llevaron ante la presencia de Faraón y le dijo, ¿quién más como este para llevar a cabo la misión que yo necesito para esta nación? Desde ahora te nombro segundo después de mí. Aleluya. Y vas a gobernar toda la nación. ¿Sabe por qué? Porque José tenía la presencia de Dios. Mire, José en medio de las circunstancias se había guardado. Donde José peque y se acueste con la mujer de Potifar. Donde José se descarría allá donde nadie lo estaba viendo. Porque ese es el problema, que nosotros nos descarriamos donde creemos que nadie nos está viendo. Pero nadie huye de la presencia de Dios. Usted puede estar en la cama, en una habitación, puede estar en la calle. Usted cree que nadie lo está viendo, pues nadie te está viendo. Los humanos no te podemos ver, pero Dios sí. Y los demonios también. El diablo sabe cuando usted no tiene la gloria de Dios. El diablo lo sabe. Él sabe cuando está sin gloria. Y estos hombres estaban sin gloria por el pecado, Adán y Eva, Saúl, Sansón. Mire, sin la presencia de Dios nos pueden echar de un trabajo. Ya no hay gracia. Cuando se te acaba la gracia, se lo voy a decir en estas palabras, usted que me está escuchando. Cuando se te acaba la gracia, ya no le caes bien a nadie. Escuche lo que le digo. Cuando no hay gloria de Dios en tu vida, cuando se acaba esa cosa que hace que les caigas bien a los demás, que es la presencia de Dios, la gente no te copia. Yo lo he vivido. Uno cree que porque soy cristiano voy, nadie me abre las puertas. Y después le echamos la culpa a los demás. No son los demás. Dios puede tocar al más duro para que te abran puertas. ¿Por qué? Porque lo que hace que la gente te abra puertas, lo que hace que la gente te acepte, es que ven lo que hay dentro de ti. Puede que usted no lo vea. Por eso el libro, me gusta mucho una de las epístolas donde dice que mirando a cara descubierta como en un espejo, vemos o somos transformados de gloria en gloria. Somos transformados. Cuando hay una transformación en tu vida y la gloria de Dios está en ti, la gente lo ve. Amén. No tienen que decirte tenés gloria, simplemente les caes bien. Amén. Tú les caes bien porque tienes la gloria en el momento. No estás en pecado, tienes la gloria, tienes la gracia. Y cuando tú tienes la gracia, todo mundo te hace que tú caigas bien. Usted se da cuenta, amado amigo que es cristiano, que ya las puertas se le cerraron, que todo le está saliendo mal. No le eche la culpa al diablo de eso. Hermano, ni siquiera el trato de Dios. Porque otros dicen, es trato de Dios. No, viejo.
Estás así porque la gloria se está desapareciendo de tu vida. Has dejado de orar, has dejado de ayunar, has dejado de congregarte. La Biblia dice, no dejando de congregarnos, Hebreos 10:25, como algunos tienen por costumbre. Cuando usted deja de congregarse y se queda en la casa alimentándose usted mismo, si fuera bueno comer, alimentarse uno mismo todos los días, nadie iría a los restaurantes. La gente quiere comer algo diferente. Entonces, la gloria de Dios hace que tú seas aceptado donde quiera que vayas. Por eso ahí se cumple el mandato de Jesucristo cuando dijo, id y haced discípulos en todas las naciones. Y haced discípulos, o sea, les dio la autoridad para que fueran. ¿Sabe por qué? Porque iban de parte de Él. Escuche, hermanos. Iban de parte de Jesús. Muéstreme una parte donde Jesús no fue aceptado. ¿Quién no quería tener a Jesús en su casa? Cuando usted tiene a Jesús y va de parte de Jesús, usted lleva la gloria de Dios. Tú también eres aceptado. Tú también, la gente quiere ser tu amiga. Amén. Hoy en día le llaman más o menos, qué excelente persona eres. Otros le dicen, ese es un gran ser humano. Pero en realidad, eso se llama que tiene la gloria de Dios. Amén. Amén. Yo le estoy viendo la gloria de Dios a Paulita. Aleluya. Nosotros sin la gloria de Dios podemos fracasar como cristianos. Así es. Nosotros sin la gloria de Dios podemos fracasar como esposos. Sin la gloria de Dios podemos fracasar como padres. Así es. Y sin la gloria de Dios podemos fracasar como ministros. La gloria de Dios hace que nosotros empecemos a vivir en el reino sin tanta complicación y sin tanta necesidad. Ahora, como estamos en el mundo, van a haber tropiezos. Amén. Pero cuando usted tiene la gloria de Dios, todo es más fácil. Amén. Todo fluye. Todo fluye. Si va a buscar trabajo, le dan trabajo. Yo conozco muchos cristianos fracasados que salen a buscar trabajo y no encuentran. ¿Por qué no encuentran? Porque no hay gloria de Dios. No hay guía de Dios. ¿Y quién es el que nos guía? El Espíritu Santo. Si usted tiene el Espíritu Santo, la Biblia dice que el Espíritu Santo es nuestro guía. Él te va a guiar donde hay trabajo. Él te va a guiar donde la persona que te va a bendecir. Es hora de recuperar nuestro vestido. Por eso Moisés le dijo, sin tu presencia no me saques de acá. Pero con la presencia de Dios podemos ir donde queramos. Amén. Entonces vamos a recuperar nuestros vestidos. Eso de revestir. En Gálatas 3:27 dice, mire lo que dice. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, estáis revestidos de Cristo. O sea que Cristo es nuestro vestido. Por ahí hay alguien, un ignorante que le escuché en las redes sociales y que la gente ¿para qué se bautiza? El argumento es, Cristo llevó sus pecados en la cruz del Calvario. Entonces, ¿para qué se bautiza si los pecados son borrados? Ignorancia. Nosotros necesitamos ser bautizados en Cristo, porque si no somos bautizados en Cristo, entonces, ¿en quién vamos a ser bautizados? La Biblia dice, el que creyere y fuera bautizado, ¿será qué? Salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Entonces yo digo, el que no creyere y no sea bautizado, será condenado. Porque el bautismo es un paso de fe que se da para demostrar al reino de los cielos que nosotros queremos un cambio. Y que ese cambio lo hacemos a través de Jesucristo. Aleluya. Amén. Amén. Entonces,
En Colosenses capítulo 3, versículo del 5 a 10, ahí dice que necesitamos cambiar. Yo aquí tengo algunas cositas. En Colosenses habla del vestido viejo. Yo no sé si usted ha escuchado esa parte de Colosenses. Y yo sí quisiera leerla Amén. para los que me están escuchando en las redes. En el capítulo 3 dice la vida antigua y la vida nueva. Haced pues morir, yo digo que Jesucristo era paisa, pero el apóstol también, porque él dice haced pues, y nosotros los paisas decimos oíste pues. Entonces, haced pues morir lo terrenal en vosotros, en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Si usted practica estas cosas, la ira de Dios está sobre usted, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, maledicencia, ¿qué más? Blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Hay personas que si no es maldiciendo no pueden hablar. Y eso impide que veamos la gloria de Dios, que se nos seque el arroyo en nuestras vidas. ¿Quién quiere hablar con una persona grosera que a todas está hablando palabras deshonestas? El apóstol Pablo dice, eso fuiste vosotros en otro tiempo, pero ya no lo sois. Entonces hay que ir cambiando esa parte. Entonces dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia y todas esas cosas. Entonces, el vestido del pecado retira la gloria de Dios. Revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, Cristo, se va renovando hasta el conocimiento pleno de su santidad. Amén. Entonces Moisés después le dice al Señor, le dice, Señor, quiero que me muestres tu gloria. Ujú. Y hoy le podemos decir, Señor, yo quiero ver tu gloria. Amén. Cuando yo le digo al Señor, yo quiero ver tu gloria, lo que le estoy diciendo es, Señor, yo quiero ver tu bien. Amén. Yo quiero ver que me bendigas. Yo quiero ver que me prosperes. Yo quiero ver que me des salud. Yo quiero ver que bendigas a mis hijos, a mi esposa, a mis familiares, a mis primos, a mis tíos. Así es. Señor, yo quiero ver tu gloria. Yo quiero ver tu bendición. Amén, amén. Eso fue lo que Moisés le dijo. Quiero que me muestres tu gloria. Pero la gloria es es algo tan hermoso que solo lo podemos ver a través de la fe. O sea que la fe es un don hermoso que nos abre las puertas, escuche bien, al crecimiento y al conocimiento de Dios. Mire lo que le pasa a algunos cristianos. Hay cristianos que oran, escuche bien, ayunan, diezman, pero en el momento que tienen que accionar la fe, no la tienen. Cumplen con algunos mandatos, pero porque es algo como impuesto, pero no lo hacen en realidad por fe. Cuando usted hace las cosas por fe, usted es bendecido. Amén. Romanos 10:11 dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Amén. Amén. La presencia de Dios trae bendición económica. Juan 11:40 dice, dile lo que dijo el Señor, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces nosotros vamos a ver la gloria de Dios y la viviremos a través de Cristo. ¿Cuántos escuchan, de la gloria de Dios? ¿Cuántos escuchan de la gloria de Dios? Pero no la ven ni la viven.
Son fracasados. Yo por eso le digo, no se junte con fracasados. Amén. Por eso usted le tiene que decir, Señor, yo no quiero escuchar tu gloria y tu poder. Yo quiero tenerlos. Yo quiero arroparme con ellos. Yo quiero que tu gloria, Katrina liked to take care of people. She just always wanted. yo quiero que tu gloria empiece a andar conmigo. Yo quiero que tu gloria sea algo conmigo. Nosotros debemos de dejar de ser cántaros para ser fuentes. Amén. Debemos de dejar de vivir promesas para vivir realidades. Amén. Dejemos de ser oración para hacer respuesta Amén. y soñadores para ser conquistadores. Amén. Por eso hoy podemos ver la gloria de Dios a través del pastor, Aleluya. a través del evangelista, Aleluya. a través de un músico, a través de la secretaria, a través de una ama de casa, a través de un abogado, a través de un joven, a través de un niño. Damos por terminado, Señor, este servicio. Esperamos, Señor, que tu gloria siempre nos llene, que nos abra puertas, que nos dé bendiciones, que nos dé el pan de cada día, que nos abra puertas a los trabajos. Yo, Padre, declaro en el nombre de Jesús bendición sobre todos los que nos ven, los que nos escuchan. Reprendo todo demonio de sanidad, todo espíritu de enfermedad, Señor. Lo reprendo en el nombre de Jesús y declaro sanidad sobre ellos. Todo endemoniado ahora es libre en el nombre de Jesucristo. Toda cadena es rota en el nombre de Jesucristo. Y ahora mismo declaro empleos, declaro puertas abiertas, declaro enfermedades quitadas, declaro cáncer, SIDA, declaro tuberculosis, declaro enfermedades del pulmón ahora deshechas en el nombre de Jesús y sanadas por el poder de la palabra de Dios. Declaro ahora la artritis, la que se va fuera de los huesos de esas personas. Declaro esos dolores en las espaldas, se van ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro ahora el reumatismo, dolores de cabeza, la sinusitis se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro ahora ese virus que está acabando con la población, que se vaya en el nombre de Jesús. Ahora se va toda plaga que venga contra el pueblo de Dios, ahora mismo es reprendida y echada fuera en el nombre de Jesús. Padre, yo bendigo cada ministro, bendigo cada hermano, cada hermana, cada persona que nos escucha, cada familiar. Bendigo a mis primos en Pereira, Señor, en Medellín, a mis tíos, a mis hermanas, a mis sobrinos. Padre, bendigo cada familia, Señor. Bendigo mi familia, la familia de mis hijos, Señor. Los barrios, Señor, Tres Palacios, los bendigo allá donde estén ellos en el nombre de Jesús. Bendigo la familia de la pastora, Padre, de la pastora Amanda, Señor, a sus hijos. Declaro sanidad sobre Andrea, sobre Daniel y sobre aquellas personas que en este momento están enfermas. Declaro vida renovada para los intercesores, que sean levantados, los que están enfermos sean sanos en el nombre de Jesús de Nazaret, y los que están pasando por momentos de angustia, ahora declaro gloria de Dios sobre ellos. Declaro la doxa, el bien de Dios sobre ellos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Los bendigo y los espero el otro domingo. Amén.